todo lo que más es hacer barbón para llegar a la cámara. ¿Ya estamos? ¿Listo? ¡Bienvenido, galera! ¿Todo bien? A raíz de este video, que hasta el momento que voy grabando tiene más de 90.000 reproducciones, muchas gracias de todo corazón a todos por la buena onda que tienen conmigo y con el canal. Y en esta ocasión en especial al público brasileño. Tranquilo, compadre, no se moleste, no se resienta, a todos los quiero. Pero ¿por qué al público brasileño? Porque gracias a esos diversos comentarios me di cuenta que dejé escapar una copa muy importante, llamada popularmente la Copiña. Antes de arrancar y seguir con este video, ustedes saben que llega gracias a nuestros amigos de OneFootball, la mejor aplicación para que te enteres todo sobre el deporte rey. Partido, alineaciones, estadística, información, todo eso y mucho más lo vas a encontrar en OneFootball. El torneo local, el torneo brasilero, el torneo argentino y la demás liga del mundo lo vas a encontrar en OneFootball, loco. Aquí te voy a dejar el código QR para que lo descargues y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular. No busques más, descárgate ya OneFootball. Ahora sí, dejando de lado a nuestros amigos y retomando con el tema de hoy: ¿cuándo se juega? ¿Dónde se juega? ¿Por qué se juega? ¿Quién es el más campeón? Todo eso y mucho más te lo va a explicar mi compadre El Barbas, que me dice que está en el lugar de los hechos. ¿Dónde? En una avenida principal allá en Sao Paulo, en Brasil. Gracias por el pase, mi hermano. Efectivamente, vamos a hablar sobre la Copiña, uno de los torneos juveniles más importantes de Brasil, y me animaría a decir quizás uno de los torneos juveniles más importantes también a nivel mundial. Yo sé que la mayoría, cuando se trata de torneos juveniles de gran envergadura, tienen como principales referencias al Mundial Sub-20, los Juegos Olímpicos a nivel de selecciones, donde participan jugadores Sub-23, entre otros, que tienen en común este tipo de torneos, que son principalmente a nivel de selecciones y pues se realizan cada cierto tiempo. No es fácil identificar un torneo a nivel juvenil aquí en Sudamérica que sea entre clubes, que se juegue de forma anual y que resulte además atractivo para los scouts internacionales. Sí, algunos me dirán, ya sé, pero ¿y la Libertadores Sub-20? Sí, es cierto, este torneo es muy importante, pero tiene no más de 12 años desde su primera edición. Incluso tuvo varias ediciones que no se disputaron por diferentes motivos. Vale recalcar además que recién este año se disputó la primera edición de lo que sería la Intercontinental Sub-20. Encuentro disputado entre Peñarol, el último campeón de la Libertadores Sub-20, y el Benfica, vigente campeón de la Youth League. Cabe mencionar, además, que estos son torneos continentales. Si vamos un poquito más allá y pensamos en algún torneo juvenil que se juega a nivel de clubes dentro de un mismo país, seguramente nos costará referenciar alguno que tenga una gran repercusión a nivel mundial. Para nadie es un secreto que Brasil es uno de los mayores exportadores de jugadores jóvenes a nivel mundial. Y no es solo un tema de percepción, los números fríos así lo dicen. Según un reporte publicado por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos, Brasil ocupa el primer lugar de los países que más jugadores exportan hacia el exterior, seguido por Francia en segundo lugar y Argentina en tercer lugar. Y sí, seguro algunos dirán que influye mucho la cantidad de su población. Es cierto, tiene algo que ver, obviamente. Sí creo que hay un grado de influencia, pues con más de 200 millones de habitantes, por un simple tema proporcional, es más probable ver un brasileño en alguna parte del mundo jugando en alguna liga de primer nivel que ver a un peruano, ecuatoriano, chileno, colombiano, por decir algunos ejemplos. Pero no me parece que sea ese el principal factor, pues el país pentacampeón del mundo, y que hoy cuenta con clubes con un poderío económico y deportivo muy por encima del resto, no ha obtenido sus galardones y laureles deportivos solo por tener una gran población. ¿Por qué exportan tanto? ¿Cuál es la principal vitrina? Para responder a estas preguntas y más, toma un enorme valor este torneo del que hablaremos enseguida. Sí, ya sé, el Brasileirao es muy importante y es uno de los torneos más importantes a nivel continental, pero eso es a nivel profesional. ¿Qué hay de los niveles base, de la parte de los juveniles? En ese nivel, para muchos quizás sea poco conocido, pero existe un torneo que los scouts desde distintas partes del mundo se toman el tiempo de viajar para observar en persona a las futuras promesas. Un torneo que desde hace muchos años ha sido la base de lo que hoy es la alta competencia. Un torneo por el cual han pasado enormes figuras cuando aún eran jóvenes, de las cuales ya mencionaremos más adelante. Sí,
la Copa Sao Paulo de Futebol Junior, o popularmente conocida como la Copiña. Admito que era una competencia del cual no tenía conocimiento previamente, pero luego de varios comentarios que hubo en un video anterior, empezamos a investigar y nos encontramos con varias sorpresas positivas sobre este torneo. La Copiña es una competición de fútbol masculino sub-20 de Brasil. Actualmente es organizada por la Federación Paulista de Fútbol, jugándose su primera edición allá por el año 1969. Originalmente la competición se llamaba Copa Sao Paulo de Juniores y estaba organizada por la Alcaldía de Sao Paulo, no por la Federación Paulista, pero bueno, debido a la repercusión, la federación decidió tomar la posta y ser el principal organizador. Ocurre siempre a principios de año, de modo que la final sea disputada el 25 de enero, día del aniversario de la ciudad de Sao Paulo. Hasta 1971 la competencia solo recibía clubes del estado de Sao Paulo, pero de ahí en adelante la competición pasó a recibir clubes de todo Brasil. Desde entonces, la Copiña, apodo dado a la competición, es un torneo que tiene más de 50 años de antigüedad y que es muy observado por la prensa, hinchada, empresarios y clubes, ya que es considerada la principal oportunidad para descubrir futuros cracks del fútbol brasileño. Este torneo tiene tal arraigo que para el futbolero promedio en la tierra de Pelé, el año futbolístico arranca justamente con el pitazo inicial de la Copiña. Sí, incluso antes de los estaduales. Dicho sea de paso, si no sabes qué son los torneos estaduales, te invito a que vayas a ver el video que hicimos al respecto. Te lo dejaré aquí arriba. Continuemos. La Copiña es una remembranza al fútbol raíz, una caricia al fútbol de antaño practicado en cualquier circunstancia, y esto enloquece a los torcedores. No hay en el mundo un torneo juvenil de estas características, con equipos que van desde los clubes más potentes del país a clubes pequeños llegados de todos los rincones de Brasil. Muchas veces, estos clubes, en varios casos, auspiciados incluso por empresarios que quieren mostrar sus propios jugadores. Bueno, en fin. La Copiña es como una gran feria donde ojeadores locales y extranjeros intentan discernir diamantes y joyas entre los más de 3.000 jugadores que participan. La presencia de la televisión, que transmite una gran cantidad de encuentros, ya que justamente el fútbol profesional está de vacaciones, y el interés al unísono de todas las torcidas en ver a sus juveniles ganando a su eterno rival, inyectan una presión muy alta. El formato de este torneo es el siguiente. Participan 128 equipos divididos en 32 grupos de 4 cada uno, donde clasifican los 2 mejores de cada grupo. Luego se arman las llaves de lo que vendría a ser una especie de 32avos de final, pasando por 16avos, luego octavos, cuartos, semis y por último la gran final que se disputa el 25 de enero. Estos duelos, que se dan luego de la fase de grupos, son a un solo partido y en caso de quedar empatados van directo a la tanda de penales. La fase de grupos se juega en 32 sedes distribuidas en las distintas ciudades del estado de Sao Paulo. Desde el 2009 la final se venía jugando de forma ininterrumpida. Bueno, dejando de lado el 2021 obviamente, ¿no? Donde hubo una pandemia en medio que hizo que todo el mundo fútbol se paralizara. Desde el 2009 la final se venía jugando de forma ininterrumpida en el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o más conocido como el Estadio Pacaembu, estadio que ha albergado la final en 36 ediciones. Sin embargo, tras su privatización, dicho estadio se encuentra aún en remodelación y se espera que para octubre de 2023 concluyan las obras. Esto ha sido un tema realmente controversial, pero no solo a nivel político, pues un sector de la población no estaba a favor de que se privatice el estadio, sino también a nivel futbolístico, pues si bien era evidente que tenía que buscarse una nueva sede, muchos consideraban que la final de este año debía jugarse en un estadio neutral y no en el Allianz Parque, el estadio de Palmeiras, pues el Verdão era uno de los equipos finalistas, pero terminaron jugando en el Allianz Parque y la verdad se generó una controversia. Pero ese es otro tema que seguramente tocaremos en algún otro momento. Así que volvamos al torneo. La tabla de los campeones se reparte de la siguiente forma. Tenemos al Corinthians con 10 títulos posicionándose en la cima de la tabla como el máximo galardonado, bastante alejado de sus principales perseguidores que son Fluminense e Internacional con 5 títulos cada uno. Luego están Sao Paulo y Flamengo con 4 títulos cada uno, Santos y Atlético Mineiro con 3 títulos cada uno,
Ponte Preta, Nacional y Portuguesa con 2 títulos cada uno, y finalmente están los 12 equipos restantes que tienen un solo título en sus vitrinas, de los cuales seguramente los que más destacan son Cruzeiro, Vasco da Gama y Palmeiras, este último el vigente campeón. ¿En este torneo solo participan equipos brasileños? No. A lo largo de la historia han habido equipos de otros países que fueron invitados a participar de este prestigioso torneo. Sin embargo, esto no es una constante ni un requisito que ha ocurrido todos los años, se ha dado en algunas ocasiones, principalmente por invitación directa de la federación. El primer equipo no brasileño que participó de la Copiña fue Providencia de México en 1980. Entre otras participaciones destacadas están las de Vélez en 1981 y 1982, la de Boca de Argentina y Peñarol de Uruguay en 1993, la de Cerro Porteño de Paraguay entre los años 1994 y 1997. Han sabido desfilar incluso también equipos de Japón, China y hasta Arabia Saudita. De Europa también. El equipo juvenil del Bayern de Múnich lo hizo en el año 1985, siendo hasta ahora el único europeo en haber participado de este torneo. Si bien es cierto que uno de los objetivos principales del torneo es ser vitrina para que los jóvenes brasileños puedan emigrar al exterior, la Federación Paulista de Fútbol no se cierra la posibilidad de que eventualmente puedan invitar otra vez a algún club de fuera de Brasil para elevar un poco el nivel de competitividad. Ronaldo, pero no Cristiano, sino el gordo Ronaldo, quien hoy es dueño y presidente del Real Valladolid de España, comentó en una entrevista a inicios de año que recibió una invitación para que el Real Valladolid pueda participar en el torneo, pero que no se concretó por un tema de itinerarios. Sin embargo, agradeció a la federación y no descartó que quizás más adelante puedan participar. Si estoy a favor o en contra, pues la verdad creo que mientras sea para elevar el nivel de competitividad, todo debe ser bienvenido. Pero no soy brasileño, así que a ti, si eres de Brasil, ¿qué te parece esta idea? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ya para ir cerrando, no todo es color de rosas, o bueno, así parece cuando uno entra a investigar a las distintas páginas y redes sobre este tema, pues es un poco un vox populi que, si bien es cierto que este es el torneo base con mayor popularidad y tradición en todo Brasil, muchos comentan que en los últimos años ha ido perdiendo un poco de nivel la competencia, pues la Confederación Brasileña de Fútbol, el máximo ente en Brasil, ha impulsado la creación de torneos que de alguna forma le generan competencia a la Copiña. Llámese la Copa de Brasil Sub-20, Brasileirao Sub-20 y Brasileirao Sub-17. Que se comenta que los clubes inscriban en mayor medida chicos muy jóvenes a la Copiña, priorizando los otros campeonatos en mención. Yo particularmente no creo que el que sea más joven signifique que tengas menos nivel. Seguramente tendrán más cosas por pulir, sí, pero quien es crack, muchachos, tengas 15 o 16 años. Además, un torneo con más de 50 años de antigüedad y con tal arraigo dudo mucho que pierda peso e importancia en la población. No en vano, los últimos años siguen saliendo enormes jugadores hacia el exterior. Entre las figuras jóvenes más destacadas que hoy militan en Europa y que supieron romperla en la Copiña están, por ejemplo, Caio Jorge, Anthony, Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Rodrigo. Bueno, si quieres ir a jugadores un poquito más grandes, tienes a Casemiro, Neymar, Lucas Moura. Entre los ya retirados tienes, por ejemplo, a Rogerio Ceni, Dida Deco, Robinho, Wagner Love, Kaká, que supo incluso ganar el Balón de Oro. Y así podríamos pasarnos todo el día mencionando nombres que supieron destacar en este torneo, la Copiña. Hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Recuerda siempre que puedes dejar en los comentarios si tienes alguna duda adicional, si tienes algún comentario o información adicional que ayude a complementar el tema de hoy. Tienes que suscribirte al canal y activar la campanita, obviamente. Adelante, estudios, mi hermano. Con la tomita de acá arriba vamos cerrando ya este video. Me quedó completamente claro cómo funciona la Copiña. Espero que ustedes también hayan entendido. Si te quedó alguna duda, déjame en los comentarios que yo siempre estoy atento. También déjame en los comentarios de qué tema te gustaría que hagamos otro video. Antes de irme, tengo que decirte que tienes que suscribirte al canal, activar la campanita. Recuerda que el fútbol es una fiesta, que la rivalidad solo queda en la cancha, compadre. Barbón, tú que estás allá. Porque me quedó claro a mí y a todos que tú estás allá en Sao Paulo. Tráeme mi polito de palmeras. Tráeme mi polito de palmeras y una Skol bien fría, compadre, ya tú sabes. ¡Chao!